Vamos a proceder ahora a proyectar el estado de resultados en la medida de lo posible. Previamente se había pronosticado cuáles iban a ser los ingresos y los egresos en una de las hojas del modelo. Esta es la hoja de proyecciones de ingresos y egresos. Nos vamos a esta hoja. Traemos estos valores que ya están previamente calculados, como se dijo. Estos fueron proyectados en forma lineal. Tenemos el ingreso del primer año proyectado y el egreso del primer año proyectado. Y copiamos estos valores hasta el último periodo de proyección. No podemos estimar la depreciación porque todavía no hemos proyectado el equipo bruto, pero podemos estimar los ingresos y egresos no operativos, puesto que son una proporción de los ingresos los cuales ya tenemos. Ya tenemos entonces estimado este rubro, no tenemos aún el interés, pero ya tenemos la utilidad antes de impuestos. Como ya tenemos el porcentaje de impuestos estimado, podemos proceder a calcular el impuesto, que luego se afectará cuando ya tengamos las cuentas completas. Ya está estimado el ingreso, perdón, el impuesto. Ahora le restamos el interés minoritario, que también podemos proyectarlo, puesto que es un porcentaje del ingreso. Ya podemos también proceder. De esta manera ya hemos proyectado el estado de resultados. Podemos estimar los dividendos, porque hemos decidido que los dividendos son un 47% de la utilidad previa, de acuerdo a nuestro parámetro de proyección, con lo que tenemos ya los datos relativos al PIG, exceptuando dos cuentas. Podemos estimar, a pesar de que el modelo no lo requiere, cuánto sería la adición a utilidades retenidas. Básicamente sería la utilidad del periodo anterior más los dividendos. Esta sería la utilidad adicional en cada periodo que agregaríamos al balance. Podemos estimar el margen EBITDA. El margen EBITDA es literalmente la división entre el EBITDA y el ingreso. Vemos que baja un poco con respecto al último periodo y veamos cómo se comporta. Se reduce un poco, recuerden que es una regresión lineal, un pronóstico lineal, y la pendiente del ingreso es un poquito inferior a la pendiente del egreso, por lo que estimamos una reducción a pesar de que no es muy grave. Con esto hemos proyectado las cuentas que podemos proyectar del estado de resultados. Lo que vimos que acaba de suceder es que el estado de resultados, que estaba vacío, ahora está poblado, excepto por dos cuentas. Vamos entonces a proceder de manera similar con el balance general. Nos encontramos ahora en la hoja de balance y podemos empezar a proyectar las cuentas no financieras del capital de trabajo, de los activos y del pasivo. Vamos a dividir la pantalla para facilitar el cálculo. De tal manera que tengamos referencia a los ingresos y los egresos cuando los necesitemos. Empezamos entonces por las cuentas por cobrar. Sabemos que la rotación es de 32 días y que es una proporción de las ventas, de los ingresos. La fórmula es entonces el ingreso, lo cual vamos a fijar de manera que más adelante podamos copiar esta fórmula. Fijamos la fila multiplicado por
las cuentas por cobrar en días. Aquí fijamos la columna y la dividimos entre 365. Con base en este número hacemos la proyección de las siguientes cuentas. Continuamos con el inventario de igual manera. Básicamente estimamos el egreso, le cambiamos el signo, dado que está restando. Fijamos, como dije antes, la fila. Multiplicamos este valor por el inventario en días. Aquí fijamos la columna para poder copiar esta fórmula en otras de las celdas y dividimos entre 365 días. Entonces ya tenemos una proyección del primer periodo y copiamos el valor hasta el periodo final. Muy bien. Seguimos entonces las otras cuentas por cobrar, que también son función del egreso, dado que la formulación que realizamos para el inventario nos permite copiarla. Haremos eso y veremos si nos quedó funcionando. Efectivamente nos quedó funcionando. Parece haber un crecimiento importante aquí. Es posible que más adelante debamos revisar eso, pero la formulación que necesitamos está funcionando. Las otras cuentas por cobrar de largo plazo son similares a la proyección de las cuentas por cobrar. Como fijamos las celdas como era conveniente, entonces podemos proceder a copiar directamente la fórmula. Tiene la misma lógica, parece estarse comportando bien. Nos vamos a las otras cuentas que fueron proyectadas como rotaciones. Tenemos la cuenta por pagar y los gastos por pagar. Vamos entonces a copiar la cuenta del inventario, la formulación del inventario. Esta formulación del inventario la aplicamos aquí. También la podemos aplicar aquí, aunque la cuenta está vacía. La podemos aplicar acá, en las otras cuentas por pagar de corto plazo. Y finalmente, hay un par de cuentas más que también dependen del egreso, con lo cual podemos copiarla nuevamente. Y tenemos una última cuenta que depende del egreso, que es esta. Con eso hemos proyectado todas las rotaciones que consideramos. Ahora vamos a pronosticar las cuentas de los activos, en particular de los de inversión, que asumimos que crecían a una tasa orgánica que es el promedio, más o menos el promedio histórico. Este es aún más fácil, es el valor anterior multiplicado por el valor de proyección. Lo fijamos efectivamente la columna para poder hacer uso de la fórmula más adelante. Este es un crecimiento bastante agresivo. Como ven, terminamos en 70.000 millones de pesos mexicanos. Tal vez hay que replantearlo más adelante, pero por el momento lo que nos interesa es proyectar los estados financieros. Ya tenemos la manera de proyectar todas las cuentas que crecen con G. Esta cuenta, una de estas cuentas son las inversiones de largo plazo, los intangibles, otros activos de largo plazo. Todos estos crecen con la misma estructura. Verificamos que estemos usando la celda correspondiente. Vamos acá al pasivo. La deuda de corto plazo no se proyecta de esa forma, ni la deuda de largo plazo.
nos queda una última cuenta, que es el interés minoritario. Vamos a ver si quedó formulada. Sí, tenemos formulada la expresión, con lo que ya tenemos proyectado el interés minoritario y todas las cuentas que podíamos proyectar de esta manera. Observamos entonces que una vez hemos hecho las proyecciones de las cuentas que acabamos de revisar, el balance se va poblando de la manera que estamos observando. Nos quedan pendientes el activo fijo neto, la propiedad planta y equipo neto, y la propiedad planta y equipo bruto ya se calculó, o sea, tenemos que estimar la depreciación acumulada. Nos falta el efectivo, nos faltan las cuentas financieras y nos faltan las otras cuentas del patrimonio. Procederemos entonces a hacer las proyecciones correspondientes. Habiendo proyectado todas las cuentas que revisamos de balance, podemos volver al estado de resultados en el punto 3 y estimar la depreciación y por supuesto completar la cuenta de la propiedad planta y equipo netas. Habiendo estimado la propiedad planta y equipo bruta, podemos estimar ya la depreciación, puesto que conocemos que esta será un 6%. Entonces, nos vamos a la propiedad planta y equipo bruta y la multiplicamos por la correspondiente proporción que ya estimamos previamente, que es alrededor del 6%. Unos 18, 19 años de depreciación. Fijamos la celda, nos verificamos que el signo deba ser negativo. Tenemos es que fijar la columna en este caso. Hemos fijado la columna. Ya podemos estimar entonces la depreciación de los siguientes periodos y con esta depreciación podemos devolvernos al balance y completamos la cuenta que nos falta de la depreciación acumulada y el activo fijo neto. Recuerden, la depreciación acumulada es igual a la depreciación acumulada del periodo anterior menos la depreciación acumulada, la depreciación del periodo que acabamos de calcular. Como está en negativo, la sumamos y entonces vamos acumulando las depreciaciones. Podemos proyectar este valor y además calcular el valor de la propiedad planta y equipo netas, que es la suma de estas dos cuentas. De esta forma, hemos terminado de proyectar las cuentas de los activos fijos y nos queda solamente una cuenta en el balance, perdón, en el estado de resultados, que es la cuenta de intereses. Observamos entonces que el estado de resultados incorpora una cuenta adicional, la cuenta de la depreciación, que antes no la teníamos, y adicionalmente el balance general también incorpora la cuenta faltante de la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipo netas. Continuaremos ahora con las cuentas financieras, la deuda de corto plazo, la deuda de largo plazo, el capital social y además completaremos las cuentas adicionales del patrimonio. Veamos. Habíamos planteado previamente que las deudas de corto y largo plazo y el capital social se iban a proyectar sobre el flujo de efectivo indirecto en el acápite del flujo de financiación. Vamos a proceder de esa forma. Proyectamos entonces las cuentas primero aquí en el balance, como lo estamos planteando. La deuda de corto plazo será igual a la deuda de corto plazo del periodo anterior, más el cambio en la deuda de corto plazo, que por el momento está vacío,
este valor y procedemos a proyectar este valor. Dado que no hay crecimiento de la deuda todavía, el valor es igual durante todo el periodo de proyección. Lo mismo hacemos para la deuda de largo plazo. Ella se ajustará de nuevo si hay un cambio en el flujo de efectivo. Es análogo también el tratamiento de la cuenta de capital social. Nos vamos al valor correspondiente de la cuenta de capital social, el cambio, que está vacío por el momento, y lo proyectamos. Muy bien. Recuerden que vamos a proyectar las deudas de corto plazo creciendo al 5, la deuda de largo plazo creciendo al 2 y el capital social creciendo al 5%. Estos valores, por supuesto, pueden cambiar. Estos valores los traemos a la parte donde tenemos el flujo de efectivo de la financiación, en el flujo de efectivo indirecto que calculamos, y procedemos a aplicar la fórmula. Este crecimiento que está aquí se le aplica a la deuda correspondiente o al capital social correspondiente del periodo anterior, de tal manera que aquí consignamos qué tanto va creciendo ese rubro. Arrancamos con la deuda de corto plazo del periodo anterior y va a crecer, como lo estamos definiendo, al 5%. Tenemos entonces aquí ya un crecimiento moderado de la deuda de corto plazo. Procedemos a hacer exactamente lo mismo con la deuda de largo plazo. Nos vamos a la cuenta respectiva de balance, deuda de largo plazo del periodo anterior, y la multiplicamos por el crecimiento. Recuerden que este crecimiento es mucho más pequeño, dado que la cuenta de deuda de largo plazo es mucho más importante. Veremos si en la proyección final, en los resultados finales, nos sobra o nos falta el efectivo y probablemente tengamos que modificar estas cuentas, estos crecimientos. El capital social crece nuevamente a una tasa del 5% y es sobre el capital social del periodo anterior. Ya tenemos este crecimiento. Por supuesto, al haber proyectado estas necesidades de financiación, esa es la razón por la que lo hacemos, porque usualmente son necesidades de financiación. Vemos que ya acá en la parte del balance la cuenta ha ido creciendo de manera correspondiente. Ya tenemos entonces la proyección de las cuentas del flujo de efectivo, del crecimiento de la deuda de corto plazo, de la deuda de largo plazo y del capital social. Podemos incorporar los dividendos que fueron calculados después del estado de resultados. Aquí los tenemos, ya están incorporados. Y nos queda una cuenta del flujo efectivo de la financiación que vamos a proyectar como una diferencia, puesto que esta cuenta ya fue proyectada arriba en el balance. Este interés minoritario, que es básicamente este valor menos el valor anterior. Ya con esto hemos terminado de proyectar las cuentas del efectivo de la financiación, esta cuenta de otros activos del patrimonio, dado que no tenemos ninguna lógica para proyectar, asumimos que no crece y por lo tanto se mantiene en su mismo nivel durante todo el periodo de proyección. Vamos a proceder de esa manera con esta cuenta. Simplemente la cuenta va a ser el valor anterior más ese crecimiento que está en 0.
tenemos ya el valor correspondiente. La utilidad del ejercicio simplemente se trae del estado de resultados, la proyectamos y procedemos a estimar las utilidades retenidas, que tienen una formulación muy clara, puesto que son las utilidades retenidas del periodo anterior más las utilidades del ejercicio del periodo anterior menos los dividendos. Esos dividendos ya están calculados en el estado de resultados. Como están negativos, sumamos en la formulación de Excel y con eso ya obtenemos la cuenta faltante del patrimonio. Tenemos así todas las cuentas del patrimonio proyectadas. Podemos observar entonces cómo nuestros cálculos van poblando las cuentas de los diferentes estados financieros de la empresa. Aquí hemos estimado la depreciación, lo cual va a poblar esta cuenta. Nos queda pendiente el interés. Aquí nos queda pendiente estimar los resultados de la deuda de corto plazo y largo plazo, y el capital social. Aquí tenemos, en principio, la propiedad, planta y equipo bruta y la depreciación acumulada, perdón. Aquí procedemos a calcular las cuentas del flujo de efectivo financieras y estas cuentas del flujo de efectivo van poblando las cuentas de la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, como ya se explicó en el modelo. Y además tenemos las cuentas del patrimonio, con lo cual solamente nos queda una cuenta por estimar en el balance, que es el efectivo. Nos resta una cuenta por calcular y es la cuenta del estado de resultados de interés. Sabemos que vamos a proyectarla con un 8% sobre la deuda de corto y largo plazo del periodo anterior. Procedamos. Esta va a ser igual a la sumatoria de las dos deudas del periodo previo. Deuda de corto plazo más deuda de largo plazo. Por supuesto, esto es una simplificación. La deuda de corto plazo probablemente tendrá un monto o una tasa de interés inferior que la deuda de largo plazo, pero con el ánimo de simplificar el cálculo procederemos de esta manera. Dado que el interés lo pusimos positivo, debemos anteponer el signo menos para que tenga el valor adecuado, con lo que en este momento hemos terminado de proyectar el estado de resultados con todas sus cuentas. Podemos verificar ahora que la estimación de los dividendos, como la diferencia entre la utilidad retenida menos la utilidad del ejercicio anterior, es igual al dividendo estimado. Veamos. Es igual el dividendo a la diferencia entre las utilidades retenidas menos, volvamos a la formulación, la utilidad del ejercicio previa. Vamos a traerla. Nos quedó una cuenta que no era, pero esta sí la es. Y efectivamente los dos valores coinciden, lo cual nos da confianza de que nuestra proyección fue correctamente realizada. Viendo ya el resultado de nuestra presentación, encontramos que con este último cálculo hemos terminado la proyección de nuestro estado de resultados, restándonos solamente la estimación del cambio en el efectivo que haremos proyectando el flujo de efectivo,
las dos actividades que nos faltan, las de operación y las de inversión. La proyección del flujo de efectivo de las actividades de operación y de inversión del flujo de efectivo se realiza de manera muy simple, puesto que previamente habíamos estimado el flujo de efectivo. O sea que la formulación, las diferencias en las cuentas, ya sea que sumen o que resten, ya están realizadas. Por lo tanto, lo único que hacemos es extender esta formulación hasta el último periodo de proyección, con lo cual ya tenemos el efectivo de la operación. Procedemos de manera similar con el efectivo de la inversión. También ya está realizada esa operación. Previamente habíamos terminado el flujo de la financiación para poder proyectar la deuda. Traemos, para comprobar que nuestros resultados estén correctos, el efectivo del periodo anterior. Por supuesto, este efectivo de aquí en adelante no tiene valor porque aún no hemos calculado el efectivo. Y nuestro resultado, el efectivo actual, sería el cambio en el efectivo más el efectivo del periodo anterior, lo cual nos daría este valor. Por supuesto, todavía no hemos terminado el cálculo. Cuando terminemos, esta diferencia, que es simplemente el registro de si este valor es igual al reportado en el balance, tendrá que tener el valor de 0. Observemos ahora cómo se pobló nuestro flujo de efectivo, con lo que esta formulación en el flujo de efectivo ha quedado terminada y solo nos resta incorporar esta diferencia de efectivo en el balance para comprobar que la proyección fue correcta y terminar nuestra proyección. Volviendo al flujo efectivo, vemos aquí en esta línea del delta de efectivo que este es el valor que hay que agregarle al efectivo del periodo anterior para obtener la última cuenta del balance. Procedamos. El efectivo es igual entonces al efectivo del periodo anterior más ese delta de efectivo calculado al final del estado de flujo de efectivo indirecto. En este caso estamos obteniendo un flujo negativo. No quiere decir que esté mal, quiere decir que seguramente necesitamos mayor financiación o considerar una proyección diferente de nuestros ingresos y nuestros egresos, pero vamos a verificar si la proyección es consistente. Esta es una celda de verificación donde comprobamos si la cuenta de activo total es igual a la cuenta de pasivo y patrimonio. Efectivamente lo es, lo cual quiere decir que nuestra proyección estuvo bien. Y si nos vamos a la última cuenta del flujo de efectivo, encontramos también que la diferencia se ha reducido a 0, con lo cual hemos terminado la proyección de los estados financieros de manera satisfactoria, al menos en términos de la consistencia del modelo. Tenemos que hacer algo para que ese flujo de efectivo no sea negativo.